Señor presidente, estamos en una circunstancia bastante particular, donde se han prolongado mucho más de la cuenta los plazos de una decisión que debió tomarse hace ya largo tiempo. El Congreso de la Nación empezó en el mes de diciembre el debate sobre la posibilidad de suspender las PASO, y en la provincia de Buenos Aires hemos entrado prácticamente en el mes de mayo, dando vueltas con una situación que no tiene muchos motivos de controversia si nos atenemos a la realidad material de las cosas. Obviamente son admisibles todos los puntos de vista y obviamente las diferentes perspectivas. Para eso esto es un parlamento y en el parlamento no hay opiniones que deban ser obstruidas o impedidas de ser volcadas. Pero si vamos a las cosas, debíamos suspender las PASO porque no resulta posible, después de la reforma que se hizo con la boleta única de papel, que en su artículo 3º establece con meridiana claridad, con contundencia, nos guste o no nos guste, que los candidatos municipales y provinciales no pueden ir en el mismo soporte, en la misma boleta, que los candidatos nacionales que van en la boleta única de papel. Con lo cual hay una determinación legal de que se debe votar en 2 urnas. Y para votar en 2 urnas, traducido en un lenguaje llano, simple, un poco más accesible que los subterfugios de la retórica que a veces le regatean al pueblo la posibilidad de entender las cosas, para votar en 2 urnas son 2 elecciones en un día. 2 elecciones en un día no se pueden hacer en la misma cantidad de horas que se hace una elección en un día. Parece una verdad de perogrullo, pero también es cierto que esa verdad, con la simpleza que tiene, no logró imponerse hace unos cuantos meses, sino que le llevó pasar todo el verano, arrancar el otoño y casi estar cerca del invierno para que se pueda tomar una decisión simple. No se pueden hacer 2 elecciones en un día. Esta es la determinación que tomó el gobernador de la provincia de Buenos Aires a la luz de un acontecimiento material. Con el promedio de votantes que tiene cada boleta, cada mesa electoral, 351, 350 aproximadamente, si tuviéramos una elección del 65-70% de presencias electorales, tendríamos una elección de puro tiempo de votación a 3 minutos por voto de más de 22 horas. A 3 minutos por voto si no hubiera en ello alguna dificultad de alguien que, como pasó en la elección de la capital federal con la boleta única electrónica, donde recuerdo que a la candidata Bullrich le llevó 20 minutos votar, según declaró en todos los medios de difusión, y están en los links informativos de aquel día las quejas de los vecinos y vecinas del tiempo que le llevó votar, y también la determinación que ocurrió de muchos ciudadanos que dijeron votar una sola de las 2 boletas y no las 2 porque llevaba demasiado tiempo. Entonces, tendríamos una elección de más de 20 horas de puro acto electoral. Si contamos los 2 registros, los 2 recuentos, si contamos el tiempo que le va a llevar a más de un ciudadano el estreno de la boleta única de papel, en la misma jornada que la boleta convencional a la que está habituada la ciudadanía, tendríamos una elección de 30 horas. Y una elección de 30 horas es imposible. Logró detenerse una decisión durante demasiado tiempo, en lugar de llevarle certidumbres a la ciudadanía, una decisión que está cantada por la propia realidad de los hechos, por la propia necesidad material de las cosas. No se pueden hacer 2 elecciones en un día. No hay en eso, más allá de que tenga consecuencias políticas, no hay en eso una especulación política posible. ¿Qué hubiera pasado si no se sanciona esta ley y había 2 elecciones en un día? Yo puedo imaginarme perfectamente bien
un concurso de denostadores habituales de las instituciones y la democracia, diciendo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires quiere ser presidente, pero no puede organizar una elección. Ya me lo imaginaba, ya lo podíamos ver, nos lo podíamos imaginar. Las colas, los denuestos, las críticas, el sarcasmo, la ironía, con gente haciendo colas durante 20 o 25 horas de una elección caótica. Entonces, suspender las pasos no es una concesión, no es un hecho gracioso, no es un gesto edificante, sino que es una imposición de la realidad de una ley que no eligió Kicillof. Kicillof no propuso la boleta única de papel. Si lo hubiera propuesto mucho tiempo antes. Es una decisión que tomó el Congreso de la Nación, el Congreso que tiene diputados que van votando diferentes cosas. Los mismos diputados, según semana por medio, cada 2 semanas cambian de voto. Ustedes han visto lo que pasa en el Congreso de la Nación. En esta legislatura no está pasando eso. Pero hay diputados y diputadas que van eligiendo qué sintonizan semana por semana. Después así aparecen los Quader en el Congreso de la Nación. Así aparecen los Quader, que son los primeros que han aparecido. Ya veremos más adelante cómo se explican los cambios de voto inopinados que se suceden tantas veces. Después de tomada la decisión, fundada en la realidad material de las cosas, de anticipar la elección, tenemos hoy otra realidad, que es que, suspendida las PASO, es imprescindible contar con los nuevos plazos, acordes con las realidades materiales de hoy. Y aquí es donde encontramos que es insuficiente la decisión que hoy toma la legislatura. Aquí es donde encontramos que algunos como la hiena sonríen y se revuelcan en el barro, pero no terminamos de entender por qué no se puede escuchar en tiempo oportuno a la Junta Electoral. La Junta Electoral está diciendo que para poder analizar la viabilidad constitucional de cada candidato, el domicilio de cada candidato, la habilidad de cada candidato para cumplir con todas las formalidades de la ley, requiere más plazos que los que quedan vigentes después de la suspensión de las PASO. Y requiere otros plazos, porque si nos remitimos a los plazos que van a quedar vigentes ahora, serían los de la ley de 1946, donde teníamos una provincia que tenía un padrón aproximadamente de 1.100.000 votantes. Y hoy tenemos una provincia con 14 millones de votantes. Hay un padrón de 14 millones versus un padrón de 1.100.000. Hay una proliferación de situaciones y de candidatos y de candidatas que, por ejemplo, en el año 2023 generaron más de 6.500 expedientes de ratificación de la viabilidad de esos candidatos. Verificación de domicilio, verificación de edad, los procesos que se dan alrededor de cada situación de incertidumbre sobre los cuales se tiene que expedir la Junta Electoral. La Junta Electoral, la que se tiene que expedir, le ha hecho saber al Senado de la Provincia de Buenos Aires y a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que no puede tomar los plazos de la ley de 1946. 30 días de inscripción de candidatos, 20 días a partir de la aprobación de boletas. En 10 días hábiles, en 10 días corridos, no hábiles, en 10 días corridos, tiene que determinar la viabilidad de todos esos candidatos que en el año 2023 generaron más de 6.500 expedientes. Más de 10.000 candidatos en la provincia de Buenos Aires van a tener que ser verificados en 10 días hábiles si quedan estos plazos. ¿Hay alguien que no esté notificado en esta legislatura de que quedan solamente 10 días y que en 10 días después quedan 20 hasta la elección pasados esos 10 días para imprimir boletas, para distribuir boletas, que las imprentas tienen que imprimir boletas para 14 millones de electores, que las distintas agrupaciones políticas tienen que imprimir boletas y distribuirlas en 20 días? ¿Hay alguien que no esté notificado? ¿Hay alguien que no le haya llegado la nota que presentó la Junta Electoral, que no se haya informado por la presidenta de la Corte acerca de los plazos que necesita quien tiene la responsabilidad de implementar la elección? Descarto que no hay nadie. Y si no hay nadie, entonces
creo que estamos en una dilación que tiene una intención que no está tan explícita y que no está tan clara. La elección imposible, que eran las 2 elecciones en un día, la resolvió el gobernador con un decreto. La elección sin plazos la tendría que estar resolviendo hoy esta legislatura. ¿Y por qué motivo no la resuelve? Hay un verbo enredado, hay un verbo que parece un trabalenguas en el diccionario de la Academia de la Lengua, que es procrastinar. Es un verbo difícil. No lo usamos en las aulas, no lo usamos en la calle, no lo usamos en el taxi, pero es un verbo que casi es una metáfora con su condición de trabalenguas con lo que está haciendo esta legislatura. Esta legislatura está procrastinando. Miren qué palabra estruendosa, qué palabra más cacofónica, qué palabra incómoda, pero es lo que está haciendo la legislatura, procrastina, que dicho en el lenguaje que hablamos en la calle, está dejando para mañana lo que puede hacer hoy, está dejando para mañana lo que debe hacer hoy. Procrastinar es diferir, aplazar, y tiene sinónimos: posponer, retrasar, postergar, demorar, retardar, dilatar. Eso es lo que está haciendo la legislatura procrastinadora de la provincia de Buenos Aires, que por eso se aleja un poquito más de la gente. Señor presidente, cuando la sociedad no entiende los verbos complejos de la legislatura, cuando la sociedad no entiende los trabalenguas de la legislatura se aleja de la sociedad. Y acá hay una cosa muy simple: no se podían hacer 2 elecciones en un día y no se puede hacer una elección si no tiene plazos. ¿Dónde se justifica este retraso, este diferimiento, este aplazamiento, este retardamiento en la definición de unos plazos electorales que a todas luces no son los que necesita el gobernador, son los que necesita la Junta Electoral? Insisto, no son los que necesita el gobernador, son los que necesita la Junta Electoral. Ahora, si los necesitara el gobernador, tampoco sería un pecado mortal comprometerse institucionalmente con la definición de un plazo necesario para organizar una elección sensata. Yo, señor presidente, nosotros queremos invocar la necesidad de cierta responsabilidad institucional. Acá no hay ningún aprendiz de político ni de política. Acá han llegado a esta legislatura, incluso de las manifestaciones más recientes de la política, como son los que venían a pelear contra la casta, y están encastados un poco. Acá todos ya saben de lo que estamos hablando. Entonces, hace falta una responsabilidad que vaya mucho más allá del eterno orejeo de las cartas, de a ver qué conviene y qué no conviene. Hay una cuestión de responsabilidad institucional, hay una necesidad institucional. Démosle en medio de este mar de incertidumbres, tranquilidad al pueblo de la provincia de Buenos Aires de que podemos entendernos con verbos simples, con maneras sencillas, con un lenguaje claro. La elección había que desdoblarla y la elección necesita plazos que no pueden ser los de 1946. Los que tienen a su cargo concretar la elección, revisar la viabilidad de los candidatos, los que van a dar por validez las listas, los que van a autorizar las boletas, necesitan los plazos que están pidiendo, que no son plazos del milagro, no son plazos esotéricos, son plazos simples. Son los 60 días que se están pidiendo, con los 50, con el tiempo necesario para poder evaluar las candidaturas, formalizarlas, hacer la revisión de boletas, la asamblea de aprobación de boletas y autorizar la impresión de boletas para que todos los partidos puedan repartir boletas en la provincia de Buenos Aires y la gente pueda votar tranquilamente. Hacemos, señor presidente, un llamado a la responsabilidad institucional y hablar en el lenguaje simple de la gente. Esta legislatura no tiene que dejar para mañana lo que debe hacer hoy y debe de dejar de procrastinar y acercarse al idioma que habla la gente, que es un idioma bastante sencillo. Elecciones viables, con paso viable, con plazos razonables, pedido por la Junta Electoral. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Pascual